con vigilancia de una persona adulta. Contenido tipo I, informativo. Nueva semana de labores en el noticiero de la televisión legislativa. Qué gusto que nos acompañen, amables televidentes. Comenzamos con las noticias correspondientes a este lunes 13 de enero del año 2014. Esto es nuestra asamblea por la televisión legislativa. Como siempre, llegamos a sus hogares en señal abierta a través de los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en Cuenca y en internet con nuestra señal online en vivo.asambleanacional.gov.es. Hola, Belkis. ¿Qué tal, Fabricio? Amigos, es un gusto estar una nueva semana con ustedes aquí en este espacio informativo, nuestra asamblea. Junto a nuestro habitual resumen de noticias legislativas, estaremos dialogando con la doctora Paulina Mogrovejo, quien es integrante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom, para desmenuzar algunos detalles del reglamento aprobado el jueves anterior en la sede de Ciudad Alfaro en Montecristi, el reglamento para el registro de los medios de comunicación que tendrán plazo para cumplir con algunas medidas, con algunas decisiones adoptadas por el Consejo hasta el próximo 24 de enero. Y más adelante estaremos dialogando con el doctor José Ricardo Moncayo, quien es asambleísta por el Movimiento Creo, integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL, para conocer su criterio en torno a lo que debería ser la agenda legislativa para este 2014. Comenzamos. Iniciamos aquí con este espacio de noticias. En su habitual enlace ciudadano de los sábados, el presidente Rafael Correa confirmó que esta semana remitirá a la Asamblea Nacional el veto parcial al proyecto de Código Orgánico Integral Penal. El mandatario reconoció la complejidad del análisis de la iniciativa. El plazo para el envío de la objeción vence el 17 de enero. Durante su último enlace ciudadano desde Babahoyo, provincia de Los Ríos, el presidente de la República, Rafael Correa, reiteró que vetará parcialmente el Código Orgánico Integral Penal. Va a haber algunos vetos, ¿no? Algunos de forma, otros de fondo, les insisto, ¿no? Es un código muy complicado, son 3 cuerpos. El mandatario no especificó qué artículos que componen la norma serán observados. Pese a que nosotros hicimos el proyecto original, pese a que la Asamblea lo discutió 2 años y ha hecho más de 300 modificaciones, nuevamente viene el presidente para una última revisión porque siempre se puede pasar algo. Así que voy a proponer algunos vetos que espero la Asamblea Nacional los acepte. No obstante, hay tranquilidad entre los legisladores oficialistas. Ellos prefieren ser cautos a la hora de opinar sobre el anuncio presidencial. Todavía no podemos adelantar criterios porque todavía no ha llegado el veto propiamente dicho a la Asamblea Nacional para poder empaparnos de él y mirar cuál ha sido la reacción o la posición de nuestro presidente de la República como colegislador. La oposición legislativa, en tanto, hace su propia lectura. Eso quiere decir lo que nosotros veníamos insistiendo. Los 2 años no fueron suficientes para analizar y tener el documento ideal para los ecuatorianos. Entre los temas que serían observados por el mandatario constan una ampliación de la pena por la no afiliación a la seguridad social y el artículo 146 sobre la mala práctica profesional. Bueno, habría que ver en qué sentido viene, ¿no? Porque ese fue el de la polémica en el último intento de aprobar el COIP, por lo tanto habrá que ver cómo mismo viene. Yo pienso que el veto, si toca ese artículo, pues será simplemente en cuestiones de forma y no de fondo. El Código Integral Penal fue aprobado el pasado 17 de diciembre por el Pleno de la Legislatura, a partir de lo cual el Ejecutivo tenía 30 días para su sanción o veto, plazo que vencería esta semana. Y la Comisión de Fiscalización y Control Político confirmó que prepara una nueva convocatoria para que el fiscal del Estado, Galo Chiriboga, comparezca ante su seno y responda preguntas relacionadas con varios temas. La comisión invitará también al contralor Carlos Poli. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Gabriel Rivera, no descartó que en la comparecencia que se fije para el fiscal general Galo Chiriboga se tome en cuenta las comunicaciones del funcionario con el ex representante de la Unidad de Gestión de Derecho Público, Pedro Delgado. Sin embargo, el asambleísta opinó que no se trata de un tema importante. Para mí no es el tema más importante en la Comisión de Fiscalización, pero tampoco se puede descartar, porque son temas que tiene... ¿A quién le interesa? Por encima de todas las cosas, que se aclare esto. Al propio fiscal
porque él es el que está siendo cuestionado en esto. Y entonces, si es que el escenario para aclarar eso, como en efecto lo ha venido haciendo los medios de comunicación, y un escenario más puede ser la Asamblea Nacional, ¿por qué no? El titular del organismo de fiscalización subrayó que existen temas de mayor interés que el fiscal Galo Chiriboga debe informar en la comisión. Nosotros tenemos una agenda aprobada de fiscalización y es con la que estamos trabajando. A nosotros nos interesa saber mucho, por ejemplo, por qué las chicas, dos niñas taromenanes fueron rescatadas 8 meses después. A nosotros nos interesa saber qué ha pasado con el trabajo en relación, por ejemplo, a los desaparecidos. El tema Chevron, por ejemplo, por qué se mantiene como segunda al mando en la Fiscalía General de la Nación la persona que archivó nada más y nada menos que una investigación en contra de funcionarios y de la compañía Chevron Texaco. Además de la presencia del fiscal, anunció que se solicitará la comparecencia del Contralor General del Estado, Carlos Poli. Hay algunos temas que conocer, dijo. El señor Contralor ha dicho, hemos presentado más de 1000 casos y están reposando en la Fiscalía, lo he visto por los medios de prensa, me lo ha dicho él personalmente, entonces yo le voy a convocar, entre otros temas, porque no puede ser el único, por este tema, porque usted sabe que si el Contralor está diciendo, caramba, necesito aquí agilidad, bueno, queremos saber en qué partes se están quedando, en qué partes si es que se está perjudicando el Estado. La fecha para la comparecencia del Contralor General del Estado, Carlos Poli, se fijará después que asista a la Comisión de Fiscalización, el fiscal Galo Chiriboga. Y la Comisión Legislativa de Educación se reunió este lunes para evaluar la aplicación de la normativa vigente en lo referente a educación comunitaria. Varios sectores sociales han solicitado aclaraciones sobre el ámbito de acción de la normativa. Partiendo de una serie de preocupaciones expresadas en noviembre pasado por parte de representantes de la red de escuelas comunitarias de Quito. Bueno, uno es que en la práctica del Ministerio de Educación o del sistema de educación se reconoce la educación pública y a la educación privada. Y a pesar de que está escrita la educación comunitaria, no se la reconoce de manera un poco más formal. Es decir, la entrega de libros, la entrega de uniformes escolares, el pago no a maestros, por ejemplo, que sí ocurre con escuelas fiscomisionales, no está ocurriendo con la comunitaria. Entonces queremos saber en qué medida ya eso se va regularizando. La Mesa Legislativa de Educación recibió en Comisión General a una delegada del Ministerio del Ramo a fin de que informe sobre la aplicación de la Ley de Educación Intercultural en lo que respecta a la educación comunitaria. Hay todo un proceso de conversación y regulación con este nuevo tema del modelo del sistema de educación intercultural bilingüe, que aquí ya incluye algunos lineamientos y directrices establecidos para este proceso de, si se quiere, de transición. No obstante, no se presentaron cifras que permitan aterrizar en el estado de aplicación de la ley en ese ámbito. ¿Dónde están situadas las escuelas comunitarias? ¿Qué se ha hecho por esas escuelas comunitarias? ¿Qué se ha hecho con los docentes que no cumplían el perfil mínimo para docente comunitario? ¿Cuántos docentes comunitarios se han implementado en estas escuelas? De ahí que se oficializó el pedido para que el Ministerio remita la información puntual solicitada por los comisionados. Hemos pedido ya de manera oficial acá en la comisión, es un informe. Sobre ese informe nos pronunciaremos. La titular de la comisión indicó que esta acción responde a la tarea de fiscalización del organismo y a una evaluación en torno al cumplimiento de la norma en este y otros aspectos. El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal, confirmó que este miércoles este organismo iniciará el proceso de discusión interna sobre el proyecto de ley de tierras. Carvajal explicó que la comisión ha logrado unificar los 5 anteproyectos que habían sido presentados para su conocimiento previo. En el caso de la ley de tierras existen 5 propuestas en la Asamblea, una de ellas por iniciativa legislativa, por iniciativa popular, ciudadana. Y nosotros tenemos un mandato del Consejo de Administración de la legislatura de que esta comisión sistematice las distintas propuestas. Y unifique en una sola. Unifique. Nosotros hemos concluido ese proceso desde el mes de mayo para acá. La Comisión de Soberanía Alimentaria va a recibir ya el borrador y a iniciar su proceso de discusión al interno de la comisión. Una vez que concluye este proceso, seguiremos con el primer debate y los siguientes pasos, ¿no es cierto? Esto yo creo que está muy avanzado porque ya llevamos algunos años discutiendo, proponiendo, ajustando con participación de instituciones del gobierno nacional, en este caso del Ministerio de Agricultura. Yo mismo cuando estuve en el MAGAP trabajé en
en esta ley, con organizaciones indígenas, con organizaciones campesinas, con el sector empresarial de la producción interno para la exportación, etc. Es decir, es una ley que ha tenido bastante avance. Amables televidentes, vamos a comenzar con nuestras entrevistas de la jornada de hoy y queremos evidentemente abordar un tema que la semana anterior fue público, fue una decisión adoptada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom, que apunta a establecer un reglamento para el registro de los medios de comunicación con un plazo de 15 días hasta el próximo 24 de enero. La consejera Paulina Mogrovejo está con nosotros, ella integra el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. ¿En qué consiste este reglamento aprobado el pasado jueves en Ciudad Alfaro, Montecristi? El artículo 88 y 89 de la Ley Orgánica de Comunicación establece un mandato para los medios de comunicación social, que es el registro público de medios de comunicación ante el Consejo de Regulación y Desarrollo Cordicom. Este registro, además de ser un mandato legal para el Consejo de Regulación y para el país, se puede decir, es una oportunidad para saber exactamente en qué condiciones se encuentra el sector de la comunicación en el Ecuador. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuántos medios de comunicación existen? ¿Qué tipos de medios de comunicación existen? Si hay mayoría de medios privados, mayoría de medios públicos o medios de comunicación comunitarios, si hay mayoría de sistemas de audio y video por suscripción, si es que hay señal abierta, si hay más radio, hay más televisión, o existen varios o mayoría de medios de comunicación impresos. Asimismo, ¿qué tipo de servicio de información están brindando o de comunicación? Es decir, si son informativos, si son educativos, si son culturales, si son de entretenimiento, a qué se están dedicando estos medios de comunicación social, y también en los criterios de inclusión, como por ejemplo, cuántas mujeres existen trabajando en los medios de comunicación social, cuántos hombres, cuántas personas con discapacidad, cuántas personas que pertenecen a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. Todos estos temas los va a arrojar el registro de medios de comunicación, que ha sido aprobado la semana anterior en Ciudad Alfaro mediante reglamento, y va a ser un instrumento de política pública en los temas de inclusión social, pero también en mejorar la calidad informativa del país. Pero yo me imagino que esa información que usted ha referido respecto de aquellos datos que deben proveer los propietarios o los concesionarios del espectro radioeléctrico a través de los medios de comunicación al Consejo de Regulación que usted integra, esa información, digo, ¿no la manejan ya en este momento entes como la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Ministerio de Telecomunicaciones, la Secretaría de Telecomunicaciones? ¿No es suficiente con esa información que deben manejar esos organismos? Sin duda deben manejar, especialmente Telecomunicaciones debe tener un listado de concesionarias de radio y televisión. Porque ellos son los que controlan el tema de las concesiones del espectro radioeléctrico. Sin embargo, el Servicio de Comunicación e Información, entendido como la Ley de Comunicación lo plantea, se refiere también a prensa que no ocupa una frecuencia de radio y televisión. La prensa escrita. La prensa escrita, exactamente, como los periódicos, las revistas, que son otro tipo de medio de comunicación y que no está detallado a nivel nacional. Entiendo, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral tiene un listado también de medios de comunicación, pero estimamos que de los 900 medios de comunicación que se plantean desde el Consejo Nacional Electoral, todavía no es una cifra exacta. Hay más medios de comunicación, especialmente en las zonas rurales, en las zonas de territorio local, que no han sido considerados en este listado y que a través del registro va a ser por primera vez que podamos tener esa información en el país. ¿Por qué es importante que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información conozca, por ejemplo, cuántas mujeres trabajan en un medio, cuántos afroecuatorianos, cuántos indígenas, cuántos montubios trabajan en un medio de comunicación? Es importante, primero, porque existe una necesidad en el país de equidad de género, equidad intergeneracional, de interculturalidad y la construcción del Estado plurinacional. Que establece la norma constitucional. Establece la norma constitucional, efectivamente. Y también pasa este tema, en principio, por garantizar a todas las personas el acceso al trabajo, a que cumplan con su proyecto de vida. Hay muchas mujeres, hay muchas personas con discapacidad, pueblos afroecuatorianos, indígenas y montubios que seguramente quieren tener acceso al manejo informativo, a producir y difundir información y comunicación, y hasta este momento no han podido hacerlo. Así que la idea del Cordicom es establecer políticas de acción afirmativa para incluir a estos grupos históricamente excluidos y en situación de desigualdad
en el manejo periodístico de los medios de comunicación. Creo que es una deuda histórica del país que tenemos la oportunidad de enmendar. La idea sería obligar a que los medios asignen un porcentaje X de trabajadores, de locutores, de periodistas a los afroecuatorianos, los montubios, los indígenas o las mujeres. ¿Esa sería la idea? No se trata de obligar, es más bien una política de incentivos. Esto se cruza con el proyecto, con el reglamento relacionado con el proyecto comunicacional para la adjudicación de frecuencias de radio. Sabemos que una vez hecha una auditoría de frecuencias, muchos medios de comunicación tendrán que ser revertidas sus frecuencias. Asimismo, la ley de comunicación estableció que un plazo de 30 días los medios de comunicación tenían que presentar declaración juramentada. Bueno, hay medios de comunicación que no entregaron esa declaración juramentada y quedaron liberadas esas frecuencias. Además, existen muchas frecuencias libres en el espectro radioeléctrico y todo esto que ha sido liberado y está libre va a ser convocado a un concurso abierto de adjudicación. En ese concurso abierto de adjudicación, desde luego, el Consejo de Regulación tiene su parte, que es la aprobación del informe vinculante sobre el proyecto comunicacional. ¿Qué dice nuestro reglamento del proyecto comunicacional? Es una política de incentivos, por ejemplo, para aquellos medios de comunicación que presenten como propuesta del proyecto comunicacional un porcentaje del 50% de mujeres, de un 10% de los pueblos afroecuatorianos, indígenas y montubios, un 10% de personas con discapacidad. Son aquellas propuestas de proyecto que tengan estos criterios quienes recibirán más puntaje, por ejemplo. ¿Y qué se gana con ese Lo que ganamos es establecer inclusión social y acción afirmativa para los grupos en situación de desigualdad. ¿Y el medio qué gana con ese puntaje mayor? El medio de comunicación obtiene este puntaje mayor y quien tenga el puntaje mayor, desde luego, va a ser merecedor del informe vinculante del Cordicom para la adjudicación de frecuencias. Que es finalmente el organismo que emitirá estos informes en el futuro. Por supuesto. De hecho, la adjudicación de frecuencias depende del proyecto comunicacional porque es un informe vinculante para poder otorgar al concesionario de un concurso y declararlo, en este caso la autoridad de telecomunicaciones, declarar ganador a un solicitante de concesión el proyecto comunicacional y el informe vinculante del Cordicom. Recordando que el Cordicom adjudica pero no revierte las frecuencias, la reversión está en manos de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Sí, no adjudica tampoco, lo que hace el Cordicom es emitir el informe vinculante del proyecto comunicacional, que es un habilitante para que la autoridad de telecomunicaciones adjudique la frecuencia a favor de la persona concesionaria que ha obtenido mayor puntaje. Hablamos de una fecha tope, 24 de enero. ¿Qué pasa con los medios que hasta esa fecha no cumplan con esta disposición establecida en el reglamento? La ley no establece ninguna sanción. Sin embargo, los medios de comunicación que no se registren no pueden contratar publicidad del Estado. De ahí que la invitación a los medios de comunicación sea que se registren inmediatamente. Hasta este momento tenemos ya 184 medios de comunicación que han solicitado la clave y están llenando ya los formularios. Ya desde el jueves hasta hoy. Sí. Ya llenando los formularios, esperamos que más medios de comunicación vayan poco a poco registrándose. Vamos a iniciar también una campaña de información del registro para que los medios de comunicación puedan conocer exactamente cuál es la página, que es, adelanto, registro.cordicom.gov.es, pero vamos a hacer una campaña de información en los medios de comunicación para que se pueda conocer de esta política. Y existe también un chat en línea a partir de hoy en el Consejo de Regulación, en la página web del Cordicom, para que los medios de comunicación que tengan dudas sobre el llenado de formulario también pregunten, consulten y de manera inmediata reciban respuestas. Entiendo que también junto a la información deben adjuntar sus códigos deontológicos. La deontología de la comunicación es normalmente una parte inclusive del proceso de enseñanza-aprendizaje de un estudiante cuando quiere ser profesional en el plano de la comunicación. Son principios éticos, es decir, desde la parte universitaria es absolutamente normal y lógico porque es connatural con la formación del periodista. Pero me da la impresión que ya en la práctica, en el denominado mundo real, los medios no han sido prolijos históricamente en el establecimiento de esos códigos deontológicos. Entiendo que este registro, el reglamento que ustedes han aprobado el día jueves, incluye también la obligación de que los medios incorporen esas normas deontológicas. Desde luego, que publiquen en el registro de medios los códigos deontológicos, porque esta es una disposición que ya tiene 6 meses desde la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, que establece el mandato. ¿No?
por supuesto. Y uno de los primeros datos que arroja este sistema de registro es que no todos los medios de comunicación tienen código deontológico. Hasta este momento, solo un medio de comunicación de los 184 medios de comunicación que han solicitado la clave y están llenando los formularios, han subido el código deontológico a la página web del registro. Lo que significa que desde luego tendrán algunos medios dificultades con este código y tendrán que desarrollarlo, realizarlo y subirlo a la página para que puedan obtener el certificado de registro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un medio todavía no tiene el código deontológico? Es muy complejo elaborar este conjunto de normas tomando en cuenta que estamos 13 y tienen 11 días adicionales hasta el 24 de enero para presentarlo. ¿Les alcanzará el tiempo? Ninguna dificultad. El artículo 71 de la Ley Orgánica de Comunicación establece con claridad cuáles son las normas deontológicas en el ejercicio profesional de la comunicación, de la información, del periodismo. Así que a partir de eso, de ese artículo 71, creo que los medios de comunicación podrían desarrollar sus códigos deontológicos si no los tienen y cumplir ya con el mandato legal de hace 6 meses. Cierro esta entrevista consultándole ¿para cuándo el reglamento general de la Ley Orgánica de Comunicación? Sé que esa es una potestad del presidente de la República, pero el Consejo de Regulación de la Comunicación había trabajado en la presentación de un borrador, inclusive identificando algunos nudos críticos. ¿Tenemos ya una fecha para la emisión de ese reglamento? Conocemos que el reglamento está prácticamente listo. Había un nudo crítico final que era el de la profesionalización de los fotógrafos, camarógrafos, que debía definirse. Hay una definición política ya del presidente, que es que todos quienes ejercen actividades periodísticas, periodistas, fotógrafos, camarógrafos, también tengan su título profesional, así que la disposición presidencial es que la CENESID pueda desarrollar una oferta académica para que fotógrafos y camarógrafos puedan también obtener su título profesional y así cumplir el artículo 42 de la ley. Tomando en cuenta que hay una transitoria que establece un plazo de hasta 6 años para obtener ese título profesional. Desde luego, y el reglamento general establecería una transitoria en la cual se ordene al Estado, en este caso a través de la CNSI, del Consejo de Educación Superior, para que puedan desarrollar oferta académica que beneficie al sector de la comunicación que no es periodista, sino más bien trabajadores como camarógrafos y fotógrafos. También se incluyen sonidistas, por ejemplo, directores de cámaras. Sí, sí. Es decir, todos los que hacen o trabajan en un medio de comunicación tienen esa obligación. Desde luego, están pensando en una propuesta de carrera técnico-tecnológica para estos espacios en el sector de la comunicación a través de la Universidad de las Artes y en el caso de la formación profesional y reconocimiento de competencias de quienes tienen una amplia trayectoria en el tema de comunicación puedan también obtener un certificado de competencias profesionales. Pero estamos todavía en conversaciones de cuál sería exactamente la oferta académica, pero la disposición de que CENESID haga una oferta académica es clara. Correcto. Y esto va a ir en la transitoria al reglamento según tengo entendido. Queda claro. Doctora, gracias por su tiempo y su gentileza. Muchas gracias. Gracias a Paulina Mogrovejo, ella es integrante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom, hablando sobre las últimas decisiones adoptadas por este organismo y, por cierto, la expectativa en torno a la expedición por parte de la función ejecutiva del reglamento general a la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. Pausa. Inicio de espacio publicitario. Convocatoria. Por disposición de la señora Gabriela Rivadeneira Urbano, presidenta de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión número 265 de Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día martes 14 de enero de 2014 a las 9:30 en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Piedreíta, en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 2. Segundo debate de proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil. 3. Primer debate de proyecto de ley reformatoria a la ley del futbolista profesional. Atentamente, doctora Livia Rivas Ordóñez, secretaria general.
cambiando. Y cada ley es un paso hacia el buen vivir. Leyes para el buen vivir. Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria. La planificación de nuestro país tiene mucho que ver con la importancia que les damos a los recursos que tenemos y la forma en que los aprovechamos. Desde este punto de vista, la alimentación es un punto clave para proyectar nuestra sociedad en los tiempos futuros. La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y coherentes con nuestra cultura. Con base en estos principios, y tras un arduo trabajo en una de sus comisiones, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria. Hoy, los ciudadanos podemos elegir alimentos más sanos y nutritivos, y acordes a nuestras tradiciones y gustos. Ya no más comida chatarra para nuestros niños. Ahora, el pequeño y mediano productor cuenta con un seguro que protege la producción y los créditos agropecuarios para defenderse de los desastres naturales, plagas y otros problemas. También se ha previsto la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, en donde los ciudadanos participan en la elaboración de propuestas relativas a este tema tan importante. Entre todos, estamos construyendo un país más digno y con más opciones, de lo cual nos podemos sentir muy orgullosos. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. La vuela con sutileza por los pasillos, mientras que sí reafirma su postura. Sigilosa pasa do. Cuando re gana espacio. Mi, tan ella, se apodera de lo que toca y casi llegando a la plenitud, está fa, como testigo de que el pleno está en sol mayor. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Asamblea Nacional presentan el pleno en sol mayor. Todos los lunes a las 15:30 y su repetición los viernes a las 19:30. Por TVL Ecuador, Televisión Legislativa. Fin de espacio publicitario. Continúa la información, amigos, aquí en nuestra Asamblea por Televisión Legislativa. Pasamos ahora a revisar la agenda de trabajo para este martes. En la sesión número 265 de la Asamblea Nacional, convocada por la presidenta Gabriela Rivadeneira desde las 9:30, el Pleno del Parlamento tramitará en segundo debate el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil. La iniciativa cuenta con informe favorable de la Comisión Legislativa de Régimen Económico. Veamos. Tras la aprobación en octubre pasado del informe para segundo y definitivo debate, el proyecto de ley para el fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil vuelve a trámite del Pleno este martes. Es para organizar prácticamente, porque hasta el momento han estado funcionando dos bolsas de valores, la de Guayaquil, la de Quito, pero con sus reglas indistintamente. De acuerdo al informe, el proyecto reforma varias leyes y códigos, como la ley de compañías para lograr la simplificación de constitución de sociedades, la ley de mercado de valores para brindar seguridad al inversor, el código de comercio, entre otros. Crea también una junta de regulación del mercado de valores. Para que esto funcione con todos los controles y con toda la regulación y con toda la transparencia principalmente, beneficiando absolutamente a todos. Algo que no sería nuevo a decir de este legislador. Porque es una actividad regulada y las bolsas de valores negocian documentos y papeles del Seguro Social y de otras y en otros ámbitos también, por lo tanto eso no es nuevo. La ley crea también el denominado Registro Especial Bursátil. De todas las bolsas de valores, de todos los que estén autorizados para trabajar en el mercado bursátil, tienen que estar registrados y cumplir requisitos. Pero asimismo generaría inquietud entre la oposición legislativa. Es un proyecto que tiene sus buenas y sus malas. Y las buenas lo son, pero hay una mala que me preocupa mucho, que es la pretendida creación de la Bolsa de Valores Pública.
El proyecto de ley en esencia contempla que junto al actual mercado bursátil, orientado sobre todo para grandes empresas, funcione un mercado controlado y regulado por las respectivas autoridades, con el fin de acoger a las pymes, estas son pequeñas y medianas empresas, y MIPYMES, como emisores mismas que deberán cumplir requisitos mínimos para dar seguridad a los inversores y al mercado en general. Y en la sesión de este martes, el Pleno de la Asamblea conocerá también un proyecto de reformas a la ley del futbolista profesional, presentado por el asambleísta del Movimiento Creo, Andrés Páez. La Comisión de Salud, sin embargo, recomendó en su informe el archivo de la iniciativa. Como segundo punto del orden del día, el Pleno de la Asamblea en sesión de este martes prevé tratar en primer debate el proyecto de ley reformatoria a la ley del futbolista profesional. La Comisión de Salud, encargada desde septiembre pasado del trámite de la iniciativa planteada por el legislador del Movimiento Creo, Andrés Páez, aprobó el informe respectivo el pasado diciembre, en donde recomienda su archivo. Y es que el proyecto plantea la obligatoriedad para los clubes, previo al inicio de la pretemporada, de realizar chequeos médicos preventivos a sus jugadores, en donde constan exámenes clínicos, análisis de sangre y orina completos para determinar si el deportista consumió alcohol o drogas y hasta una angiotomografía, que básicamente permite estudiar las arterias del cuerpo. Frente a ello, la Mesa de Salud concluyó que no existen exámenes de gabinete o laboratorio que puedan evidenciar en un 100% las alteraciones congénitas o enfermedades que pongan en riesgo la vida de los deportistas, a lo que agregan que los exámenes de alta complejidad tecnológica no deben ser incluidos como exámenes de rutina para el futbolista profesional, sino deben ser determinados por el profesional de la salud de manera personalizada y justificada. Hay un consenso, digamos, que las aportes importantes que hay en esta ley del futbolista pasen a la articulación de las reformas de la ley de deporte. Y eso es lo que estamos planteando. El informe, que será puesto en consideración del Pleno, además refiere que el proyecto de ley debe abarcar a todos los deportistas y no solo a un sector específico. Nosotros tenemos que pensar de una manera general, global, pensar en todos los deportistas. De manera que la regulación sea más integral, incluyendo a todas las disciplinas deportivas. A continuación es momento de nuestro segmento Comisiones Legislativas Balance 2013, en donde revisamos el trabajo desarrollado por las comisiones especializadas permanentes en el último año. Las leyes sobre la función de transparencia, reformas al Código de la Función Judicial, la Ley de Víctimas y el Código Integral Penal son los temas principales tratados en la Comisión de Justicia en el 2013. Revisamos un balance del trabajo de este órgano parlamentario durante el último año. El proyecto de Código Orgánico Integral Penal fue el tema de mayor relevancia, tramitado en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en los primeros 7 meses del actual periodo legislativo. En sus 28 sesiones conoció, analizó y tramitó 15 proyectos de ley. En el Pleno de la Asamblea Nacional, sobre la base de los informes de esta comisión, se aprobaron los siguientes proyectos. La Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social. Que el objeto de la ley orgánica en materia de esta ponencia es regular la estructura, funcionamiento y la conformación de la función de transparencia y control social y de su instancia de coordinación, como determina la Constitución en el artículo 206. La reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial. Ha sido aprobado el proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial, señora presidenta. La Ley de Reparación de Víctimas y Judicialización de Graves Violaciones de los Derechos Humanos. Para aquellos que fuimos víctimas de violación de derechos humanos durante el periodo de Febres Cordero, es recuperar la confianza en una nueva institucionalidad, recuperar la confianza en un sistema de justicia. Y el nuevo Código Integral Penal. Un código que va a aportar a la persecución en unos casos a productores, a conductores y a profesionales, particularmente médicos. Estamos completamente de acuerdo de que el enriquecimiento ilícito privado por fin esté debidamente tipificado y sancionado. La gran reforma penal
la más importante del siglo. Esta normativa reemplazará a la vigente que data de hace 75 años. Moderniza la legislación y tipifica nuevos tipos penales como el femicidio, trata de personas, violencia familiar, sicariato, delitos económicos, la no afiliación al IES, el homicidio culposo por mala práctica profesional, entre otros. Para este año en la agenda hay otros proyectos, como por ejemplo la ley de compatibilización de la justicia ordinaria y la justicia indígena. Por su parte, la Comisión de Salud analizó 9 proyectos de ley durante sus 7 meses de trabajo en el 2013. Los comisionados recibieron además una serie de observaciones para la construcción del proyecto de nuevo Código de Salud. La Comisión del Derecho a la Salud, presidida por el legislador Carlos Velasco Enríquez, entre mayo y diciembre pasado, analizó 9 proyectos de ley calificados por el Consejo de Administración Legislativa. La comisión estudió los proyectos de ley de protección para el paciente con epilepsia, las reformas a la ley del futbolista profesional, las reformas a la ley de discapacidades, las observaciones para la ley del deporte, educación física y recreación, y para el nuevo Código de la Salud. En esta labor, en cada uno de los temas existe una coordinación con varias instituciones, especialmente con el ministerio correspondiente. No puede ser un ausente el Ministerio de Salud en la construcción de este código y obviamente la idea es trabajar coordinadamente con los distintos actores para hacer un proceso de socialización de un código que tiene un contenido tan complejo, igual o más que el propio Código Penal. Por tanto, la Comisión de Salud recibió observaciones. Por ejemplo, desde el sector de la industria farmacéutica, de los proveedores de equipos, inclusive de quienes mantienen el servicio de funerarias, igualmente los médicos que practican las medicinas ancestrales, igualmente los que practican medicina natural. Además, el organismo legislativo realizó talleres y conversatorios en temas relacionados con los procedimientos para la donación de órganos y la normativa vigente en el país, la conceptualización de los derechos sexuales y reproductivos, la mala práctica profesional y la adulteración de medicamentos. La persona que importe, produzca, fabrique, almacene con fines de comercialización o distribución, distribuya, comercialice o dispense medicamentos o dispositivos médicos falsificados será sancionada con pena privativa de la libertad de tantos a tantos años. Esto no hemos puesto penas porque sabemos que en principio hay una comisión especializada que está trabajando en el tema de las penas. Si seguimos teniendo costos de los medicamentos demasiado elevados, demasiado altos, obviamente la gente va a seguir buscando opciones terapéuticas más económicas. La prioridad para este año será el Código de la Salud. Además, el presidente de la Comisión, Carlos Velasco, que es parte del Parlamento Latinoamericano, dará seguimiento a varias iniciativas relacionadas con esta materia, también en el contexto internacional. Amables televidentes, para la jornada de este martes 14 de enero está prevista una reunión por parte de los asambleístas de la bancada del Movimiento País, conjuntamente con las autoridades legislativas, a efectos de definir lo que podría ser la agenda de trabajo del Parlamento para este año. De inmediato queremos conocer, a propósito de esta reunión, cuál es la visión del otro lado de la moneda, del lado de los asambleístas que no son del oficialismo, que no pertenecen al Movimiento País, pero que sí forman parte de la conducción de la legislatura. En este caso me refiero al arquitecto José Ricardo Moncayo, quien es asambleísta de la provincia de Chimborazo por el movimiento Creando Oportunidades, creo, y además es uno de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa CAL. ¿Cómo le va, asambleísta? Bienvenido, qué gusto. Muchísimas gracias, es un placer participar de este importante espacio de comunicación de la Asamblea y estoy atento a las inquietudes que tenga, por favor. Bueno, usted como parte del CAL, ¿qué tiene previsto como sugerencias de lo que podría ser la agenda legislativa para este año 2014? El movimiento Creo, del que formo parte, la semana anterior presentó un proyecto de ley que es el proyecto de emprendedores urbanos. Creemos que es urgente que el Estado les reconozca al grupo humano mayoritario, que son cerca de 4 millones de ecuatorianos, que no están sujetos, no están amparados por el Seguro Social, por ejemplo, y no tienen un trabajo regular, y lo que hacen es salir a las calles a tratar de superar la pobreza
vendiendo algún producto. Lo que llamamos comerciantes informales popularmente. Exactamente. Llamarles informales, es decir, significa un poco peyorizar la actividad que cumplen. Son personas formales, son personas que tienen cédula de identidad, que tienen registros, que tienen, sus hijos están en las escuelas, son familias formales. Y la actividad del trabajo, ¿no? La actividad que están cumpliendo le están peyorizando al tratarle de actividad informal. Claro, un empresario que tiene recursos, que tiene un capital, alquila un local comercial, saca un RUC, saca un permiso de funcionamiento, una patente del municipio y hace una actividad formal de comercio. Pero ¿qué pasa con esos 4 millones de ecuatorianos? Que no tienen los recursos, que no tienen el capital y que lo único que tienen es una necesidad que cumplir, que es alimentar, educar, formar a sus hijos. Entonces ellos salen a la calle y son personas con mucha creatividad que son los que han transformado inclusive ciertas comidas, ciertos platos. Yo le hablo, por ejemplo, en mi ciudad, en Riobamba, usted va y compra un ceviche de chochos, ¿no? Que es un producto muy rico, muy nutritivo, pero es un ceviche, es un producto creado por la iniciativa popular, por la creatividad que tiene esa persona que necesita sobrevivir y necesita un recurso. Se imagina, se inventa, busca la manera de mezclar ingredientes que históricamente han estado en los platos, en la comida, en el menú de los ciudadanos, y asocian estos productos y crean una tarrina con chochos, con pedacitos de cuero, con cebolla, con limón, con bastante limón. Y eso se ha convertido prácticamente en un plato de comida de toda la gente en Riobamba. Y eso de por sí ya es una muestra de emprendimiento, ¿verdad? Un emprendedor. Una persona que idea o busca una manera de hacer actividad productiva. Exacto. Si hubiese habido una actitud de una autoridad de darle un garrote o darle un toletazo, porque ese señor está vendiendo en una esquina este producto, probablemente esto no se desarrollaba. Pero esa ha sido una práctica recurrente en algunas municipalidades. La Policía Metropolitana coge y con tolete en mano muchas veces le quita inclusive los productos a cada uno de los comerciantes que están en las calles. Entonces, mire, este tema, este drama, Guillermo Lasso lo ha planteado con 3 artículos para resolver el problema. Simplemente lo que queremos es de que los municipios, las autoridades municipales, que son los que por ley están obligados al control del territorio urbano, al control de las calles, de las veredas, de las avenidas, de las esquinas, de los parques, de las plazas, ¿no? Las autoridades municipales se sensibilicen ante esta necesidad de esta gente y busquen un ordenamiento, hagan justamente, dispongan de ordenanzas que permitan el trabajo de estas personas. Exíjanles limpieza, exíjanles horarios, exíjanles procedimientos, conductas. Y el orden también, ¿no? Orden. Que no vayan a ensuciar obviamente la ciudad, que no vayan a alterar la normal circulación de los vehículos. Es decir, un orden. El municipio puede poner un orden, pero no puede salir a darle toletazo a un ciudadano que necesita ese ingreso para subsistir. ¿Es el emprendimiento entonces, con este ejemplo que usted ha citado a propósito de este proyecto de ley que la semana anterior lo anunciara el líder del movimiento que usted integra, Guillermo Lasso, a ser presentado para la Asamblea Nacional? Insisto, ¿es el emprendimiento la génesis de lo que podrían ser otras iniciativas que la organización política que usted integra podría presentar en el curso de este año a la Asamblea? Como esta, ya han habido otras iniciativas, por ejemplo, la del asambleísta Andrés Páez. Él planteó un proyecto de ley para protegerle al futbolista profesional. Y justamente este martes, ¿no? El día de mañana va a ser conocido este proyecto y va a ser archivado, porque seguramente, según el análisis que se hace acá en la Asamblea Nacional, es un proyecto que nace de la oposición, que nace de las personas que supuestamente no tenemos capacidad, no tenemos el número de votos suficientes para aprobar una ley. ¿Usted cree que hay una especie de animadversión frente a las iniciativas de la oposición? ¿Usted cree que sí se maneja? Efectivamente, hasta el día de hoy no ha pasado ninguna. No hay una sola iniciativa de la oposición que haya trascendido a la aprobación de la comisión correspondiente. ¿Tal vez no le ha faltado articular un poco más esas iniciativas con la bancada que es mayoría en la función legislativa? Bueno, le digo sinceramente, esa mayoría no ha tenido la apertura
no ha tenido la predisposición de escucharles, peor de sentarse a dialogar y sentarse a analizar los problemas nacionales y encontrar alternativas y soluciones. Si fuese así, ya tendríamos nosotros algunos proyectos de ley que recojan las inquietudes de todos los ecuatorianos. Este momento, mire, todos los proyectos de ley aprobados han sido proyectos enviados por el Ejecutivo. Yo no he escuchado, no he oído, no he asistido a ningún pleno en donde me ha correspondido opinar, debatir y luego votar, decidir de un proyecto que ha nacido en la bancada de Alianza País, propuesto por algún asambleísta de Alianza País. Todos son proyectos, acuerdos que vienen dispuestos ya desde el Ejecutivo para que simplemente aquí nosotros aplastemos un botón y aprobemos el proyecto. Pero esa es la realidad. También establece que el Ejecutivo puede enviar proyectos de ley a la Por supuesto, yo no estoy cuestionando ese asunto. De hecho, el Ejecutivo tiene toda la potestad para enviar los proyectos de ley. Lo que estoy señalando es que hasta este momento no ha habido ningún grupo de la oposición, del Movimiento País, ningún grupo de asambleístas, ningún asambleísta de Alianza País ha presentado un proyecto de ley. Y no hemos conocido, yo le digo en el CAL, no he leído, no he visto ningún proyecto de ley presentado por un asambleísta de Alianza País. ¿Cómo es la relación al interior del CAL, tomando en cuenta que usted es el único de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa que pertenece a una bancada de oposición? O un grupo político de oposición. En lo que tiene que ver al trato, a la relación humana, es muy cordial. Es como tiene que ser, una relación muy culta, muy inclusive afectiva. Nosotros nos reímos de alguna broma que hace algunos de los miembros. No existe ningún tipo de confrontación, ninguna actitud violenta, absolutamente nada de eso se ha dado en el CAL. Es más, yo creo que el CAL está siendo dirigido por la señora presidenta con una actitud muy positiva, que ha desarrollado una armonía entre todos los miembros, incluyéndome yo entre esos miembros. Pero de ahí a que el CAL tenga yo opción de que mis tesis tengan acceso y tengan respuestas positivas, definitivamente no. Han habido ocasiones en donde yo necesariamente he planteado mi criterio opuesto al criterio mayoritario y a la final termino votando o absteniéndome en esa votación. Con ese panorama, asambleísta Moncayo, ¿cómo a su juicio se va a procesar por parte de la oposición algunas iniciativas que están pendientes para este año? El veto parcial del Ejecutivo al Código Orgánico Integral Penal, la ley de aguas, la ley de tierras, la ley de culturas, la ley de agrobiodiversidad y semillas, el tema del Código de Relaciones Laborales, la ley de seguridad social. Hablamos de una agenda muy variada para este 2014 con temas muy importantes. ¿Cómo procesar desde el lado de la oposición todas estas iniciativas? Bueno, nosotros nos hemos reunido, los asambleístas, me refiero a los de Creo, para analizar esta agenda y encontramos que definitivamente no hay apertura para que la iniciativa de la oposición tenga acogida y hemos considerado inclusive llegar a pensar de que estaríamos perdiendo nuestro tiempo presentando un nuevo proyecto de ley. Veamos qué pasa con este que hemos presentado, veamos cuál es la reacción, cuál es la apertura que encontremos entre los asambleístas de Alianza País para debatir este tema, para aceptarlo como un problema nacional y que busquemos solucionarlo a través de este proyecto de ley. Sobre los temas de las leyes que usted está planteando, sobre esos campos que se van a discutir, nosotros hemos reconocido que esos temas estaban ya en debate en la asamblea anterior y no se ha llegado a ningún tipo de solución. Sabemos que estos temas van a presentarse y van a ser aprobados por el peso de los 107 votos o 108 votos que hasta este momento tiene Alianza País. No creo que de ningún sector de la oposición se presente un acuerdo, una anuencia de la oposición en ninguno de esos temas. Le anticipo que la mayoría de la oposición votará en contra en cada uno de esos temas, porque justamente no se han debatido, no se han discutido, no hemos llegado a un punto de acuerdo, no hay una sola posibilidad de llegar a un acuerdo con Alianza País. Asambleísta, gracias por su tiempo y su gentileza. Qué amable. No se levante todavía. Muchas gracias. Encantado. A José Ricardo Moncayo, quien es asambleísta del movimiento Creo por la provincia de Chimborazo y además integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL. Pausa.
El Ecuador está cambiando. Y cada ley es un paso hacia el buen vivir. Leyes para el buen vivir. Ley del Banco del IES. Los fondos que las personas ahorran para su jubilación y que componen el capital del Instituto de Seguridad Social pueden ser productivos en el mercado financiero. Es por esta razón que la Asamblea Nacional elaboró una ley que prevé la creación del Banco del IES, una institución que tiene por objetivo principal invertir en iniciativas que apoyen el desarrollo del país y entregar préstamos para vivienda. Lo innovador de este banco es que, aparte de brindar facilidades para quienes acuden a él en busca de créditos, dirige todas las utilidades que generan los préstamos y las ganancias de todas sus inversiones a aumentar los fondos de jubilación de todos los afiliados del IES. En otras palabras, el banco permite que muchos ciudadanos accedan a cómodos préstamos con bajos intereses y al mismo tiempo que los ahorros de los afiliados generen ganancias y estas sean retribuidas en su totalidad a los afiliados. Desde la aprobación de esta ley, el país cuenta con la primera casa financiera totalmente pública, que funciona sin fines de lucro. Aprovechemos de esta institución y ayudemos por medio de nuestros ahorros a forjar el desarrollo productivo y a potenciar el dinamismo económico del país. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Convocatoria. Por disposición de la señora Gabriela Rivadeneira Urbano, presidenta de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la sesión número 265 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día martes 14 de enero de 2014 a las 9:30 en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de diciembre Piedreíta, en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. 1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 2. Segundo debate de proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil. 3. Primer debate de proyecto de ley reformatoria a la ley del futbolista profesional. Atentamente, doctora Livia Rivas Ordóñez, secretaria general. Fin de espacio publicitario. Continuamos informando, amigos, gracias por su compañía. Las asambleístas María Augusta Calle y María Alejandra Vicuña, en representación de la Asamblea Nacional, viajaron a México para participar en la 22ª reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, entre el 12 y el 15 de enero. En el cónclave se analizan cuestiones de interés común de los países que integran este colectivo multinacional, así como debates respecto del estado de la cooperación. Dicho foro funciona en la práctica como la parte legislativa del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, del cual México es miembro, por lo que en la estrategia de cooperación parlamentaria que la Comisión Legislativa desarrolla, el foro es el espacio de concertación más importante de la región. El Salón del Pleno Nela Martínez de la sede legislativa fue el espacio para el recital de violín y piano con la participación de las artistas guayaquileñas Claudina y Albita Layana y Surieta, como parte del programa El Pleno en Sol Mayor. El acto cultural fue preparado por la Asamblea Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esta semana se presentó en la Asamblea Nacional otra edición, el Pleno en Sol Mayor, con el recital de violín y piano a cargo de las hermanas Albita y Claudina Layana y Surieta. La presentación se realizó en el Salón Nela Martínez, ante el público que llegó a la función legislativa. Las artistas tienen una larga trayectoria con participaciones dentro y fuera del país. Nuestra familia, tanto Layana como Surieta, son todos músicos y bueno, desde pequeños nos inculcaron el amor por el instrumento, mi hermana el violín, yo el piano. Nos hemos presentado en algunos lugares con mi hermana, bueno, ahora que estamos trabajando juntas, hemos tenido varias presentaciones en Guayaquil.
Bueno, yo he participado en algunos recitales y mi hermana, bueno, ella ha tenido un poquito más de carrera porque ella empezó antes que yo. Y ella ya tiene algunos premios internacionales. Claudina además actuó como pianista y arpista con las orquestas Infanto Juvenil del Guasmo y Orquesta Sinfónica Juvenil de Guayaquil. Su hermana Albita Layana inició su carrera como solista. Yo empecé a tocar violín con la música en general a los 6 años y medio de edad, casi 7. Tuve un premio en Chile, en un concurso internacional, mención de honor también, en el concurso de Loja, que fue el año pasado, obtuve el primer lugar en 2 ediciones seguidas del concurso de Cuenca en 2007 y 2009. También obtuve los primeros lugares en diferentes categorías de edad. Es un gran honor participar aquí. El Pleno en Sol Mayor se transmite todos los lunes por la Televisión Legislativa, programa cultural organizado en conjunto con Orquesta Sinfónica Nacional y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. De esta manera, Belkis, amables televidentes, concluimos la emisión de noticias del día de hoy. Así es, amigos, gracias por acompañarnos. Recuerden que este noticiero se reprisa a partir de las 21 horas y usted puede vernos a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Y también nuestra señal en internet online en vivo.asambleanacional.gov.es. Muchas gracias.